y la persona no volviera a consumir carbohidratos ni azúcar de ningún tipo, aún así el cuerpo tiene la capacidad de producir azúcar a partir de otros compuestos. El movimiento, o sea, sí tratar de como quiera dentro de sus posibilidades mantener la actividad, o sea, porque muchas veces sí pasa que tienen el diagnóstico y ya el paciente dice, ya me voy a la cama, o sea, tengo que estar en cama, y no necesariamente hay periodos. Hay estadísticas a nivel mundial muy tristes que hablan de que a lo mejor entre un 30 a un 50% de los pacientes oncológicos pueden morir de desnutrición. En cada paciente que yo atiendo, yo veo a mi abuelita que pasó por eso. Entonces, ella me tuvo a mí, ¿verdad? Que yo la pude ayudar en esta etapa, pero siempre pienso en todas esas personas que a lo mejor no tienen esa persona que conozca de esa nutrición. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast de nutrición favorito. Hoy tenemos una invitada muy especial. Nos acompaña Karen Kruger y pues antes de presentarla me gustaría platicarles un poquito de su larga experiencia. La verdad es que tiene una gran trayectoria y además también pues formó parte, en mi caso también fue mi maestra, entonces es alguien a quien admiro mucho. La verdad es que sí me impone, ¿eh? Así que bueno, les platico. Ella es licenciada en nutrición, egresada de la Facultad de Salud Pública y Nutrición por la Universidad Autónoma de Nuevo León. También en esta misma universidad estudió el posgrado de la especialidad en nutrición clínica. Además también tiene una certificación de la Sociedad de Nutrición Clínica y Metabolismo, ESPEN, y actualmente está cursando un máster en nutrición clínica por la Universidad de Barcelona, otra vez en la vida de estudiante. Además, ella ejerce ahorita como docente en esta misma especialidad y también en la consulta privada. Ella atiende pacientes oncológicos, renales, reumatológicos y todo lo que tenga que ver con soporte nutricional enteral y parenteral aquí en Feel Good, pero también en Onker. Así que bienvenida, Karen. Muchas gracias, pues súper contenta de que esté este nuevo proyecto. Esperemos que a muchas personas les interese y pues les sirva, ¿no? Qué bueno que viniste, me da muchísimo gusto. Ya quería que estuvieras aquí. Yo sé que hay mucha gente que te sigue, aunque no te gusten redes, pero sí. Karen, eres influencer, aunque tú no lo sepas, sí. Oye, yo me acuerdo mucho que en tus clases nos decías de que, ay, estoy usando, no sé, este shampoo o algo así, y yo sí lo buscaba. Y lo compraban, dices. Sí, no sé si alguna vez alguien más te ha dicho esto. No, la verdad bueno, no. Es la primera vez, pero yo sé que muchos van a compartir el feeling. Mira, te voy a platicar más o menos de cómo se va a desarrollar el programa. Hoy vamos a estar hablando del impacto de la nutrición en el paciente oncológico o con cáncer. Específicamente vamos a enfocarnos más en la parte del paciente que ya está en tratamiento, sí, no claro. Tanto en la prevención. Y sí es bueno hacer como esa diferencia porque sí van a ser polos opuestos, la verdad. Así que pues vamos iniciando, ¿no? Encuéntranos en Facebook e Instagram como Feel Good Inc. Vamos a iniciar con esta primera pregunta que tengo. ¿Nos podrías mencionar cuál es la diferencia o por qué hacemos esta diferencia de el tratamiento nutricional preventivo y cuando estamos hablando del paciente que ya está como tal en quimioterapia o por iniciar alguno de estos tratamientos médicos? Sí, claro, es súper importante y qué bueno que vamos a iniciar con eso porque el tratamiento es totalmente diferente. Cuando una persona está cursando este tratamiento curativo contra el cáncer, es una persona que sabemos que se encuentra en un riesgo muy alto de desnutrirse por diferentes situaciones que se van presentando, ya sean propias de la enfermedad o que empiezan a empeorarse conforme el paciente se está tratando. Entonces sus demandas de energía, sus demandas de proteína, sobre todo hablando de proteína, son superiores a las de una persona que ya no está en tratamiento y que incluso lo quiere prevenir. Y me parece muy importante hablarlo así porque en ocasiones acuden a consulta pensando que se tienen que volver veganos o dejar la proteína o dejar muchos alimentos y no es el momento más indicado para hacer dietas como muy radicales, ¿no? O algunas restricciones sobre todo de alimentos. Sí, que no serían necesarias en este punto. Exactamente, en este punto, que a lo mejor más adelante lo podemos platicar, pero en el tratamiento curativo es completamente diferente. Son
dos situaciones distintas. Sí, claro, que a veces pasa mucho que en la consulta como todos los malos hábitos que tuvieron a lo largo de la vida es como, ahora los voy a cambiar. Y no pasa así, o sea, es, a ver, primero vamos a ver tu situación, analizarte y ya más adelante, como dices tú, lo podemos retomar, ¿no? Totalmente. Aquí también, o sea, ya mencionaste un poquito la parte de la proteína, de cómo incrementa el gasto energético. ¿Crees que podamos hacer como más a grandes rasgos esta parte, que nos lo platiques, cómo es que funciona, cómo fungen ahí los nutrientes? Inclusive desmentir algunos mitos como el azúcar alimenta el cáncer. Claro. Esta etapa, insistimos, o sea, hay cambios metabólicos que muchos derivan del propio cáncer, ¿no? O sea, la propia enfermedad, acuérdense que son células muy inteligentes, son células que tienen la capacidad de incluso mutar a otras células. Entonces, claro que también hacen cambios en tu cuerpo, ¿no? Lo principal es que activan algunas proteínas que normalmente no deberían de estar activas, y eso hace que tú pierdas masa muscular incluso por no hacer nada. O sea, el paciente no tiene que hacer ejercicio como para activar ciertos mecanismos que pueden hacer que se rompan estas fibras musculares. Lo mismo podemos hablar con la grasa. Esto sucede sin que el paciente haga nada. Estas mismas células pueden provocar que al paciente no tenga apetito, que le llamamos anorexia, o que incluso la comida tenga otro sabor, otro olor. Son cambios que son propios, digamos, de la enfermedad. El azúcar, pues sí, eso es como, creo que nuestra pregunta de todos los días, que a veces yo le digo al paciente, ok, si tú quieres pensar que así es, y eso te hace que dejes de comer alimentos chatarra, pues ya no lo veo como tan mal, pero no es algo que ocurra tan simple, ¿no? Yo a veces pienso que ojalá fuera tan simple como que el azúcar alimentara el cáncer para poder erradicar la enfermedad, pero no es tan simple. El azúcar, digamos que es combustible de todas las células buenas y células malas. Todas tus células del cuerpo necesitan azúcar. No nada más necesitan azúcar, ¿verdad? También necesitan oxígeno. Eso es importante mencionarlo, porque incluso viéndolo desde esta perspectiva tan simple como que el azúcar alimenta las células, pues yo les diría, pues entonces el oxígeno también. ¿Y cómo le vas a hacer? O sea, ¿no respirando acaso? Anaeróbicos todos ahora. Entonces, pues bueno, ese es por un lado. Y bueno, volviendo a ese tema, incluso que así fuera, que nosotros lo viéramos desde ese lado y la persona no volviera a consumir carbohidratos ni azúcar de ningún tipo, aún así el cuerpo tiene la capacidad de producir azúcar a partir de otros compuestos, y estos compuestos principalmente es tu masa muscular. La masa muscular se rompe y genera una vía metabólica que su nombre te lo dice, gluconeogénesis, o sea, formación de nueva glucosa a partir de algo que no es glucosa. Entonces el paciente se desgasta muchísimo. Y sí, si bien podríamos decir, pues el azúcar no es necesaria, no es necesaria. Yo no diría que los pacientes deban de consumir azúcar. Incluso si la eliminan es algo bueno, porque no se metaboliza muy bien en esta etapa de la enfermedad. Pero sí necesitamos carbohidratos, sobre todo para formar músculo. Entonces, la nutrición en esta etapa es muy importante que esté guiada por personas que sí lo saben hacer, para que no les eliminen alimentos que son importantes, ¿verdad? Como dices tú, hay una diferencia entre un carbohidrato y un azúcar. Total. Y a veces las personas cometen el error de eliminar los carbohidratos y hacen como este tipo de dietas cetogénicas y demás. Y la verdad es que su pronóstico, su proceso es más complicado, se desgastan mucho, no tienen energía, inclusive la parte emocional también se ve todavía más afectada, y por ahí no va la cosa. Ahorita también nos platicabas de la parte, pues, de esta pérdida de peso y sobre todo de masa muscular. ¿Cómo es el manejo allí? ¿Hacia qué se va orientado? También tenemos la parte del tratamiento que tiene múltiples efectos adversos, los cuales son diferentes por cada paciente. Claro. ¿Cuáles son las recomendaciones puntuales que tú les haces a tus pacientes? ¿Cómo lo manejas ahí? Sí, digo, como que mi pan de cada día, y lo típico es lo que acaba de mencionar. O sea, todos los pacientes llegan con algún efecto secundario, algún efecto adverso a este tratamiento, y lo primero que te dicen es, pues es que no se me antoja la comida, o la comida que yo habitualmente comía
como ya no me sabe igual, no la puedo comer. Entonces, estas dietas demandan un consumo elevado de proteína y el paciente no lo quiere comer. Entonces, ¿qué sucede aquí? Es importante entender que hay suplementos y que los suplementos no son malos, porque también muchas personas traen como ese mito de que no pueden consumir algún suplemento que venga en polvo o que venga empaquetado porque es sintético. Me lo han mencionado, o muchos porque, no sé, me han dicho es que ese tiene leche. O sea, no es que tenga leche, es que muchas proteínas derivan de la leche y en este momento se necesitan. Entonces, mucho de lo que hago en consulta pues simplemente es ajustar y personalizar al 100% los tratamientos que el paciente te dice, esto sí lo puedo comer. Entonces nosotros calculamos matemáticamente lo que el paciente necesita y eso lo transformamos en alimentos que el paciente sí tolera y enriquecemos con algunos suplementos que la mayoría pues son algunos, les llamamos nosotros módulos de proteína, para poderlos agregar a algún licuado o a algún alimento simplemente que tu paciente tolere. Entonces es importante para mí que el paciente entienda que el consumo de proteína ya no es algo negociable. Digo, nunca ha sido, pero es algo que en este momento es muy importante. Sí, es vital. Exacto. Y también, como dices tú, o sea, así súper resumido, lo que hacemos es, en un volumen pequeño, te damos una cantidad considerable de proteína y también de calorías, porque luego a veces también se nos olvida esa parte, ¿no? También, no sé, si no alcanzamos un requerimiento calórico adecuado, el paciente no va a lograr mantener su masa muscular o inclusive incrementarla. Así es, eso que comentas me pasa muy seguido. A veces ya llega mi paciente a la consulta con una recomendación de alguien más. Puede ser un familiar, puede ser un enfermero, su médico o alguna persona que no necesariamente es nutriólogo, y traen muchos módulos de proteína, pero únicamente de proteína. O sea, no sé, se toman a veces hasta 2 o 3 porciones de la proteína en polvo, pero revisamos todo el cálculo de los otros nutrientes y la proteína sola no me sirve de nada. Necesita, insisto, esos carbohidratos como para hacer esa mancuerna o ese equipo para que ese músculo pueda subir. Entonces, por eso también es importante esta asesoría con una persona que te diga exactamente lo que sí necesitas consumir. Claro, y algo que también importante, el movimiento. O sea, sí tratar de, como quiera, dentro de sus posibilidades, mantener actividad. O sea, porque muchas veces sí pasa que tienen el diagnóstico y ya el paciente dice, ya me voy a la cama, o sea, tengo que estar en cama, y no necesariamente hay periodos. Cada paciente lo va presentando de manera distinta. Digo, si quieres ahí nos puedes platicar. Sí, claro, un poco eso es súper importante, que siempre que un paciente esté cursando con esta enfermedad, el tratamiento siempre sea integral, ¿no? O lo que llamamos nosotros multidisciplinario. Nosotros como nutricionistas o nutriólogos tampoco tenemos un conocimiento completo de qué actividad física tiene que hacer el paciente. Sí podemos dar algunas recomendaciones como generales. Incluso yo a veces les doy como una guía de ejercicios que alguna vez realizó un fisioterapeuta, o hay algunas aplicaciones específicas para pacientes con cáncer. Hay una de ellas que la pueden buscar en su celular, se llama Cancer Exercise. Y ahí te llena la persona su perfil, le ponen qué tipo de tratamiento se encuentra y te da una guía de qué ejercicio podría hacer esa persona durante el tratamiento, porque hablar de crecer el músculo o de que tengas más masa muscular, pues sí involucra por lo menos 3 cosas. Lo primero, que consumas proteína. Lo segundo, que la proteína esté acompañada de un carbohidrato. Y lo tercero, que lo muevas. No puedo hacer que el músculo crezca si no tiene un estímulo. Entonces, definitivamente el ejercicio en esta etapa es muy importante. Ahorita que, digo, aprovechando que tocabas el tema del equipo multidisciplinario, ahorita hablamos del fisioterapeuta y su papel, pero también es muy importante esta mancuerna con los doctores. Siento que eso es algo que pasa mucho en OnCare y que nos permite tener un mejor tratamiento hacia los pacientes, porque tienes ahí cerca al médico y es como, a ver, ¿qué está pasando aquí? O estoy viendo este medicamento, yo estoy viendo esto, el médico te dice, yo también estoy viendo esto. ¿A ti cómo te ha impactado? Sí, a mí digo, tengo la fortuna de decir que con la mayoría de los médicos que trabajo, o por no decir prácticamente todos, sí tienen muy presente la importancia del nutriólogo clínico en esta etapa. ¿Por qué? Porque es algo que a lo mejor no se veía años anteriores, ¿no? Era como el médico, ¿pero para qué vas? No necesitas.
creo que mucho deriva también de que hay muchos nutriólogos que no son precisamente nutriólogos clínicos y a veces les quitan muchos alimentos a los pacientes. Entonces, lo primero es decir que el nutriólogo que atiende al paciente enfermo es un nutriólogo clínico. Y si tiene un enfoque en la enfermedad que tienes, todavía mejor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, no somos médicos, pero tenemos, digamos, entrenamiento de mucho conocimiento del área de la medicina y que junto con el médico podemos llevar un mejor tratamiento del paciente. Entonces el equipo normalmente no solo se conforma del médico y el nutriólogo y el fisioterapeuta, sino también ahí entraría la parte psicológica, que es importante tomar en cuenta que si el paciente puede tener e incluso yo hablaría también del dentista, porque muchos pacientes tienen cambios en la boca durante esta etapa y no toman en cuenta que si no está bien la mente, la boca, la nutrición y obviamente su tratamiento médico y el músculo, pues no voy a tener a lo mejor como ese tratamiento ideal o no voy a llegar a la salud más rápido a como yo quisiera, ¿no? Sí, claro, y eso es súper importante. De hecho, algo que también nos pasa muchas veces es que los pacientes llegan en un proceso muy avanzado. Así es. Eso es como un tema porque lo ideal sería, incluso si ustedes ahí padecen la enfermedad o tienen algún familiar que la padezca, tráiganlos desde el que les dan el diagnóstico para poder nosotros darles esta orientación, esta plática, ver cuáles son sus dudas, cuáles son esas cosas que les dan miedo. Es normal, o sea, es una situación que no sabes, que hay mucha incertidumbre, que inclusive tus médicos, o sea, tenemos una noción de cómo se comportan las enfermedades, pero pues inclusive nosotros a veces hay situaciones clínicas donde los pacientes evolucionan muy bien o evolucionan hacia un aspecto más negativo, o sea, no sabemos cómo se va a comportar. Claro. Entonces, acércate también para que tengas esta paz mental de, ok, ya sé mínimo que tengo que comer. Eso que mencionas me parece también muy importante comentarlo porque hay estadísticas a nivel mundial muy tristes que hablan de que a lo mejor entre un 30 a un 50% de los pacientes oncológicos pueden morir de desnutrición. A esta desnutrición nosotros le llamamos caquexia. Es un grado de caquexia muy avanzado que ya normalmente no se puede revertir y lleva a que el paciente pues fallezca más rápido que una persona que no llegó a ese estado. Y eso es posible que el paciente no experimente ningún grado de desnutrición si tiene una buena asesoría desde el principio. Entonces es importante entender también que esta es una enfermedad costosa y a veces no acuden porque piensan que tienen que estar acudiendo constantemente a la consulta nutricional. Y yo siempre he pensado que no es así. Tener una muy buena asesoría al inicio y obviamente un acompañamiento con el paciente, que el paciente tenga la confianza de tener la comunicación contigo de cualquier duda que surja, nos ayuda a que no tenga que estar yo citando a la persona tan seguido, pero que tenga un conocimiento total de lo que hay que hacer y qué hacer si se presenta una complicación para no llegar a ese grado de desnutrición. Entonces es justo como decíamos, es importante que por lo menos tengan una primer consulta y ahí ya nosotros conocemos a la persona y claro que podemos ayudar en cualquier efecto que se siga apareciendo durante el tratamiento, ¿verdad? Sí, de hecho, ahí me gustaría también que nos compartieras, sé que tienes muchísimos casos de éxito, pero como algún caso que digas, el hecho de que hubiéramos llevado la nutrición desde un inicio le ayudó en su evolución, ya sea, por ejemplo, muchas veces también nos contactan los mismos cirujanos oncológicos antes de hacer algún tipo de cirugía donde extraen alguna parte de la tumoración y también hacemos una preparación nosotros. Claro. ¿Y cómo te ha ido en esa parte? No sé si tengas algún caso en específico que te gustaría compartir. Claro, como dices, te podría mencionar a lo mejor muchos, pero justo una persona que vi esta semana que tengo mucho tiempo de verlo, o sea, yo creo que nos conocemos desde el año 2018, justo al iniciar el tratamiento. Es una persona con un tumor primario de cáncer de colon que tiene una metástasis en hígado y durante todo este episodio estuvimos primero en la parte inicial del tratamiento, que solamente era el tratamiento de quimio. Después se somete a una cirugía para colocar una bolsa que se llama colostomía. Después regresa a esta parte del tratamiento. Después hay que hacer una reconexión y después de esa reconexión
hubo una recaída y hay una segunda cirugía en el hígado. Esta persona, yo te puedo decir que en todos los años que tengo de conocerlo, no ha perdido peso. O sea, es un peso estable e incluso hay 1 o 2 kilos de más. Y las recuperaciones quirúrgicas son mucho más rápidas que una persona que definitivamente no ha tenido asesoría nutricional. Entonces, son cirugías mayores, sobre todo la cirugía del hígado es una cirugía abierta y es una persona que está perfectamente bien. Y te podría hablar también, cirugías de páncreas, que son cirugías en donde se quitan muchas cosas, no nada más se quita el páncreas, se quita una parte del estómago, una parte del intestino. En conjunto con cirugía, nosotros hacemos un periodo previo a que el paciente se opere de nutrición, digámoslo, intensiva. Le llamamos inmunonutrición, les damos mucho apoyo durante esta etapa. Después se opera el paciente y al terminar se le incorpora de nuevo el plan de alimentación con ejercicio y son pacientes que de verdad, o sea, es un cambio muy diferente a otras personas que no reciben este apoyo, ¿verdad? Sí, o sea, que lamentablemente no recibieron esta orientación desde un principio y es muy triste para nosotros porque decimos, pudimos haber hecho muchas cosas. Claro. Hay algo que también en paciente oncológico hay un punto en el peso que ya no podemos nosotros hacer nada al respecto, o sea, que ya no lo podemos regresar por más alimento, nutriente que le demos. Así es. Y es muy triste, o sea, y cuesta también trabajo a nosotros como profesionales decirle o comunicarle eso al paciente. Claro, en muchas ocasiones a veces sí les he comentado de a lo mejor es difícil que se suba el peso porque también hay que hablar de que cuando una persona cae en un estado de desnutrición tan grave, si tú ya puedes ver esa desnutrición físicamente, quiero que piensen cómo está internamente, porque nosotros también tenemos masa muscular por dentro que tú no puedes ver, ¿verdad? Normalmente cuando encontramos gente con ese grado de desnutrición que ya es muy evidente físicamente, pues por dentro la persona está completamente depletada. Entonces hablar del proceso de renutrición ocurre de adentro hacia afuera. Entonces normalmente el paciente empieza a recibir esos nutrientes para distribuirse a las partes, digamos, vitales, el corazón, que es músculo, el diafragma, que cubre todos estos pulmones. O sea, toda esa parte primero empieza a recibir toda esa nutrición para posteriormente, ahora sí, pensar en un aumento visible a lo mejor en el peso. Y eso no ocurre rápido, eso no va a pasar en unas 2 semanas. A veces es que ¿cuándo voy a subir de peso? Pues probablemente cuando la enfermedad se controle, porque también hay un grado de inflamación en el cuerpo persistente porque la enfermedad está presente. Entonces son muchas cosas que a veces les decimos, bueno, probablemente ahorita yo no puedo hacer que el peso suba, pero el hecho de mantener el peso ya es suficiente. Claro. O sea, evitar esa pérdida constante ya es suficiente. Sí, meterle lo que yo le digo a mis pacientes, vamos a meterle el freno. El freno, y totalmente. Es un avance grandísimo y que los pacientes ya cuando están en pues viviendo todo este proceso, son victorias que celebramos mutuamente con ellos. Dicen, vamos por buen camino. Ya cuando vemos que termina también el tratamiento, o sea, ya pasó el periodo de la cirugía, a lo mejor ya todas sus quimioterapias, radioterapias, ya nada más estamos en la espera de ver resultados. Ahí es también donde empezamos a ver que ganan mucha recuperación. Así es. Desde donde luego nos dicen, oye, tengo muchísimo apetito, regresa todo a la normalidad. Entonces es importante hacer esa mención si alguien está pasando por la situación para que tampoco se generen un estrés extra del que ya de por sí se tiene. Sí, eso que dices del estrés a mí es algo que es muy cierto. A mí no me gusta escuchar personas que todavía, a pesar de todo lo que está pasando, les estresa lo que están comiendo. O sea, ¿sabes? Como es que alguien vino y me dijo que no coma esto. Entonces no lo comen, entonces ya le generaste como otra situación más. Sí. Creo que como personas hay que ser muy prudentes de no opinar de algo que no estudiaste, ¿sí? O sea, de algo que no es tu área. Sé que muchas personas quieren ayudar y lo primero que hacen es tomar un celular y buscar en Google qué comer en cáncer o qué comer en X enfermedad. Y siento que es el peor error que puedes cometer. Sí, así como también otro error es consultar con una persona que no revisé si realmente tiene cédulas profesionales
vigentes y adecuadas para lo que yo estoy viviendo, ¿verdad? Entonces, sí, esas cosas creo que también son súper importantes para no generar como más mala información y más estrés a la persona. Sí, claro, o sea, sí. Miren, no podemos ser expertos en todo. No, totalmente que no. Y como dices tú, la prudencia, yo creo que de las cosas que hoy en día se valoran mucho de las personas, y también desarrollar ese pensamiento crítico ante toda la información que recibimos. O sea, ahorita redes sociales, simplemente. O sea, hay demasiada información, tanta que ya nos desinforma y que solo confunde más a las personas y que solo genera, como decíamos, esta incertidumbre, esta pérdida, incluso muchas veces hasta de la motivación. Palabras que me han dicho los pacientes, es que ya ni siquiera quiero comer. O sea, ya no es... comer es un placer de la vida, y el día que lo pierdes es cuando aprendes que comer es un placer de la vida. Muchas veces se nos olvida, y es ahí donde los pacientes valoran y dicen, nunca lo aprecié. Claro. Entonces, ahorita mi mensaje sería, si tú estás ahí como familiar y yo sé que los quieres ayudar, la mejor ayuda que tú le puedes dar es preguntarle, número 1, ¿qué necesita el paciente? Número 2, déjalo decidir. También eso es otra, ¿no? Que los familiares es como, no, es que ahorita él no sabe lo que quiere. Y es como, a ver, a menos de que esté diagnosticado por algún psiquiatra, que la parte mental no tenga juicio, de ahí en fuera el paciente no hay que quitarle esa individualidad, porque veo que es algo que también les afecta muchísimo a los pacientes. Muchísimo. Y también yo me sorprendo cada vez más de platicar con pacientes que están pasando por esto, y una vez que tú les explicas la importancia de la nutrición y cómo se tiene que hacer, te sorprenden cada vez más que ellos incluso saben cómo intercambiar las proteínas de los alimentos por las de polvo, cómo adecuar sus calorías, porque para el paciente siento que se vuelve también como un propósito. Yo lo he platicado con algunos pacientes y muchos de ellos me dicen algo que me gusta, porque siento que les ayudo en esa parte. Me dicen, es como, esto sí lo puedo controlar yo, porque lo demás no. Yo no puedo controlar mi tratamiento, no puedo controlar cómo cursa mi enfermedad, pero lo que consumo sí, y cómo agrego estos nutrientes a mi alimentación o cómo completo lo que me pueda estar faltando, sí lo puedo controlar. Y eso les da como un objetivo, un propósito, eso individualidad como dentro de su enfermedad. Sí, súper importante siempre preguntarle a los pacientes. Son conversaciones a veces incómodas dentro del contexto familiar. Me ha pasado que hay pacientes que dicen, es que simplemente ya no puedo comer, no quiero comer, o sea, realmente me quita más de lo que me da, y es una situación donde optamos por otro tipo de tratamientos, como son sondas, nutrición parenteral, pero el hecho de que el paciente tenga ese poder de decisión, no, hombre, o sea, varios pacientes me lo han agradecido, y de hecho siempre es algo que hago en consulta de, a ver, ¿tú qué quieres? Porque luego me ha pasado incluso que llegan los papás o la esposa, el esposo, y es que ella no está comiendo y que no sé qué, y yo, a ver, deja hablar al paciente primero a ver qué es lo que quiere. Pero bueno, Karen, vamos a ir cerrando un poquito. Digo, nos faltó obviamente abarcar muchísima información, es un tema muy extenso, esperemos tenerte aquí de nuevo platicándonos más al respecto. Me gustaría cerrar con algún mensaje que tengas, qué te gustaría decirles, o sea, qué te gustaría decir que se lleven de esto que hemos platicado. Sí, como dices, estos son temas muy extensos. Lo que quisimos abordar el día de hoy fue como la importancia de la nutrición en el tratamiento, ¿no?, de estos pacientes. Entonces yo quisiera que cualquier persona que estuviera pasando por esto o familiar o quien sea que nos pueda escuchar, primero, en resumen, identifiquen que la nutrición tiene etapas, ¿verdad? Esta es una etapa distinta, esta es la etapa curativa, es una etapa donde yo necesito un paciente fuerte, un paciente bien nutrido o un paciente con suficiente energía para afrontar todos estos tratamientos que vienen. Entonces, el consumo de calorías elevadas y de proteína es muy importante en esta etapa, y que obviamente después tendremos otras pláticas, ¿verdad? Hablando de prevención y
otros temas que puedan ser inquietantes, pero que entendamos que son situaciones diferentes y que ahorita las prioridades pues son distintas. Claro. Y que tengan una consulta nutricional, o sea, realmente que no les dé como miedo que pensar que todos los nutriólogos solo se dedican a controlar el peso de las personas, porque habemos nutriólogos que no nos dedicamos a eso, que nos dedicamos a ver la parte ahora sí como nutricional de los pacientes con alguna enfermedad. Muy bien, muchísimas gracias, Karen. La verdad es que tú eres una persona que admiro mucho. Karen fue mi maestra y la verdad es que la aprecio, y yo sí les puedo decir que Karen es un gran ser humano. Ella fue de las personas que me hizo ver la nutrición desde otra perspectiva. A lo mejor tú no te acuerdas, pero tú utilizaste una frase que decías, trata a tus pacientes como te gustaría que trataran a tu familiar en esa misma situación. Claro, eso es algo que siempre he pensado y lo sigo haciendo y lo sigo pensando, porque en cada paciente que yo atiendo yo veo a mi abuelita que pasó por eso. Entonces ella me tuvo a mí, ¿verdad? Que yo la pude ayudar en esta etapa, pero siempre pienso en todas esas personas que a lo mejor no tienen esa persona que conozca de esa nutrición, y que a mí siempre me encantaría que ese trato es el que se reciba. Claro. Porque obviamente hay familiares preocupados por detrás. Sí, y que sepan que aquí en Feel Gooding justo es como pues dentro de nuestra ética profesional. Claro. Son de las cosas que buscamos en cada uno de ustedes, y es tanta nuestra ética que formamos un equipo en el cual cada uno de nosotros pues va a tener cierta experiencia en las distintas enfermedades. Así es, como que nos referimos a los pacientes. Entonces, sí, claro. Sí, hago el comentario porque también a veces piensan, es que no me quiere atender. No es que no quiera, es que no es mi área. Y obviamente sé que otra persona es más competente para atender eso que la persona busca, ¿no? Entonces, eso es súper importante, o sea, entender que aquí con nosotros van a tener una persona experta en lo que se necesita, ¿no? O sea, no somos todólogos, y si te encuentras un todólogo, pues ahí está como la bandera roja de como ¿por qué haces todo? Exacto, no se puede. No se puede. Sí, uno con esto ya dices, oye, estás aprendiendo cada día. Mire, sí. Karen, ¿cuántos años ya llevas de experiencia, o sea, consultando? No, pues ya más de 10. Yo me gradué en el 2012. Ok, y ahorita todavía estás estudiando un máster, o sea, vean. Y aún así yo creo que si te pregunto, ¿te consideras sumamente experta? Más decir, me falta muchísimo por aprender. Para mí yo no sé nada. O sea, todos los días que lees algo dices, ok, no sé nada. Entonces, pues sí. Eso que dijo un filósofo de yo solo sé que no sé nada, es verdad. Es cierto. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Redes sociales te gustaría compartirnos? Sí, nos pueden encontrar aquí en Feel Good. Síganos para más información importante. Lo único que utilizo es Twitter. Entonces, pues ahí me pueden encontrar. Muy bien. En mi Twitter, pero es en la misma cuenta de Feel Good. Muy bien. Bueno, entonces nos despedimos, que tengan un muy bonito día, recuerden dejar comentarios, interactúen, eso nos ayuda a llegar a más personas, que esta información se haga viral, no hagan viral otro tipo de información que no está tan padre y que no aporta tanto a la sociedad. Yo creo que esta es información valiosa, así que nos despedimos, muchas gracias Karen, así que adiós. Hasta luego. Esto fue Feel Gooding Podcast, donde exploramos juntos cómo la alimentación puede ser la base de tu bienestar integral. Feel Gooding Podcast.